A la madrugada del 24 de marzo de 1976, Isabel Perón salió en helicóptero de la Casa de Gobierno después de una jornada cargada de versiones. En lugar de ser llevada a la residencia de Olivos, la presidenta fue trasladada en calidad de detenida al Aeroparque Metropolitano. El golpe militar había estallado. Solo faltaban 9 meses para las nuevas elecciones. El mismo día juró como supremo organismo de gobierno la Junta Militar, integrada por los 3 comandantes en jefe: Jorge Rafael Videla, del Ejército; Emilio Eduardo Macera, de la Armada; y Orlando Ramón Agosti, de la Fuerza Aérea. A su vez, el general Videla asumió el 29 de marzo como presidente de la Nación. Ilusos y poderosos aprueban, otros temen y callan. Avanzan los nuevos fundadores de la patria. Más. La minoría que se apoderó del gobierno quiso que la Argentina volviera a ser el país anterior a Irigoyen. Una factoría feliz que exportara carnes y cereales e importara todo lo demás, desde automóviles y caramelos hasta doctrinas y libros. El proyecto era imposible. Son minorías que han gobernado mediante el fraude o respaldando regímenes militares que protegen sus negocios. Tienen la convicción de que ellos hicieron el país, por lo tanto son sus dueños. Estos males vienen de lejos, decían. De la demagogia del viejo caudillo Irigoyen que ilusionó a la chusma ignorante. De ese Perón y esa Evita con sus sindicatos y manifestaciones. De radicales débiles como Arturo Illia. Todo esto llevó a la subversión. La Junta suspende la actividad de los partidos políticos y el derecho de huelga. Establece la pena de muerte para los delitos de orden público según el Código de Justicia Militar. Arresta a funcionarios y dirigentes del gobierno anterior presuntamente implicados en negocios perjudiciales para el país. Disuelve el Congreso Nacional y remueve a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asume como ministro de Economía un brillante abogado de familia patricia, el doctor José Alfredo Martínez de Oz, ex integrante del directorio de numerosas compañías norteamericanas. En un clima austero, hombres de las 3 armas cubren todos los puestos dirigentes del país. Se asignan a cada una de las armas un 33% de los cargos, que van desde gobernadores de provincias hasta directores de escuelas de danza. El gobierno de facto desdeña los mecanismos constitucionales porque permiten la corrupción y el caos. Mediante un acta de responsabilidad institucional, sanciona al gabinete derrocado, a gobernadores y legisladores, a dirigentes políticos y sindicales. Un juez federal dispone el procesamiento de la expresidenta con relación al manejo de fondos de la Cruzada de la Solidaridad. Serios, viriles, determinados, los miembros del gabinete dictan sus primeras medidas que apuntan claramente a un destinatario: la clase trabajadora. La CGT es el primer blanco de las fuerzas del orden. El coronel Juan Alberto Pita asume como interventor. El ministro de Trabajo decreta la intervención en la Unión Obrera Metalúrgica y en otros 11 sindicatos. La ley de prescindibilidad autoriza a despedir sin motivos y hasta sin indemnización a los empleados públicos. Al modificar la ley de contrato de trabajo, eximen a empleadores de obligaciones y penas, facultándolos para exigir de sus obreros renuncias firmadas en blanco y sin fecha. Eliminan multas por no conceder vacaciones. Modifican artículos referentes al trabajo de la mujer, permitiendo el despido de embarazadas. Los primeros fríos de abril presagian un invierno duro para los humildes. El doctor Martínez de Oz expone el plan económico de las Fuerzas Armadas. Advertimos que este nuevo régimen no improvisa.
No asalta el poder a tientas, acosado por la guerrilla. El plan económico parece fruto de larga elaboración. El ministro aclara al final que se suspende toda negociación salarial entre sindicatos y empresarios. El Estado establecerá el aumento de salarios. El aval de los grandes centros financieros fue rotundo. William Simon, secretario del Tesoro norteamericano, dijo con satisfacción: Argentina está retomando la buena senda. Primer fruto del plan económico es la caída de los salarios. Con el lema "Proteger es querer", soportamos operativos, controles, palpado de armas, exhibición de documentos en aeropuertos, oficinas públicas, rutas, barrios. Es un país ocupado. Nace la patria financiera. Liberan las tasas de interés y nuevos bancos y sucursales proliferan como hongos. Se estimula el ingreso al país de capitales extranjeros que se dedicarán a especular. La producción industrial desciende en un 25%. Las tasas de interés llegan al 135%. Hay que desplazar al empresariado pequeño y mediano vinculado al peronismo. Sirenas, irrupciones, armas en mano, operativos y registros. Todos somos sospechosos. Todos somos culpables. Nos toman por asalto en cada esquina. Nos arrean de los cafés. La desarticulación de la guerrilla es el supremo objetivo del gobierno. La aplicación del terrorismo de Estado en la Argentina, basado en la doctrina de la seguridad nacional, se verificó en todo el territorio del país desde el 24 de marzo del 76. Se han logrado ubicar más de 360 centros de detención clandestina, verdaderos campos de concentración. En esta tierra donde lleva décadas realizar una modesta obra pública, se alzan como por arte de magia estadios, torres, tribunas, la precipitada inauguración de la TV en color. Servirán para que tengamos una fiesta en medio del hecatombe. La miseria es fea y deben erradicarse las villas. Millares de trabajadores bolivianos, paraguayos y chilenos son deportados del país. Este recurso no solo embellece la capital, sino que resuelve otro problema, el de la creciente desocupación causada por el achicamiento del aparato productivo. Otra vez somos multitud. El deporte es pretexto para el encuentro y el desahogo. Hoy es un día de júbilo, declara el jefe de la Junta e interpreta el fervor deportivo como una muestra de la unidad nacional. El presidente soportó una silbatina bien diferenciada del aplauso deportivo. Bien hacia adentro, dio para la gente, se le tira área, adelantó, peligro de gol. Javier Martínez, rápidamente, ¡gol! Se ataca Mario, se acerca al área, va a entrar dentro del área, se lo llevó, entró, Bertoni, tiró, ¡gol! Y llegó la victoria, el orgullo compartido por todos.
Parecen superados los rencores y las miserias en un festejo unánime. Todo este proceso, lo más importante de todo, en mi concepto, es la unión del pueblo argentino, es decir, simplemente, por lo menos en mi apreciación personal, desde muchos años de esta parte, cuando algunos salían a la calle, otros se quedaban dentro de la casa, cuando unos estaban contentos, los otros estaban tristes. Creo que es la primera vez personalmente que toda la Argentina está contenta, ojalá que esto dure por muchos años. Muchos se sienten convocados a Plaza de Mayo, y el presidente cree oportuno proclamar el comienzo de una nueva etapa. Es una victoria de todos los argentinos, declara, porque cuando pueblo y gobierno están unidos por una sola bandera, la filosofía de economía abierta ha impuesto la ley del zorro en el gallinero. Según el superministro, nuestra industria florecerá al competir libremente con la extranjera. Por lo tanto, las manufacturas extranjeras nos invaden y arrasan con la producción nacional. Es la fiebre del importado. Aparecen por centenares bazares de chucherías. Consumimos fideos y golosinas extranjeras, si no mejores, más baratas. Vestimos a la moda de Taiwán. Los chicos de clase media compiten a ver quién carga mayor cantidad de juguetes con inscripciones en inglés. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. El corredor oceánico entre el Atlántico y el Pacífico, objeto de un centenario forcejeo diplomático, se convierte de pronto en prioridad nacional. Un arbitraje internacional, acordado por los expresidentes Salvador Allende y el general Lanusse, culminó con un dictamen de la reina de Inglaterra, inclinando la balanza en favor de los chilenos. La proclamada Unión Nacional está distante, y es necesario encontrar otro adversario una vez derrotado el equipo extranjero y ganada, y quizá ya olvidada, la Copa del Mundo. Los hombres del proceso nos están educando para la guerra desde un principio. Han estado solos en la guerra sucia. Necesitan ahora de una guerra limpia que comprometa a toda la ciudadanía. Pinochet arenga a sus fuerzas armadas para defender con nuestras vidas la integridad y la soberanía del territorio chileno. En las semanas siguientes, sospechamos que la situación está peligrosamente empantanada. Se decide la invasión a Chile. Las tropas se aprestan a trasponer las fronteras. Por fortuna, el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, al enterarse de la descabellada decisión, llama al presidente Carter. Carter llama al Papa. El Papa llama al embajador argentino ante el Vaticano.
y el embajador llama a Videla. Videla acepta la mediación papal y da orden de que las tropas vuelvan a los cuarteles. En minutos se evita la guerra tan ansiada por el gobierno argentino. El gobierno debe responder a la presión internacional e invita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA a conocer la situación del país. Confía sin duda que se tratará de una observación rutinaria. La comisión convoca a quienes tengan que presentar denuncias. Emerge la Argentina del dolor en largas filas en la Avenida de Mayo. Son los primeros testimonios del horror celosamente guardado. El gobierno pretende sumergirnos en el eslogan de las banderitas. Los argentinos somos derechos y humanos. El meritorio relator deportivo José María Muñoz utiliza la radio para orientar a la hinchada que ha salido a festejar el triunfo de la selección juvenil en Tokio. La radio y el silbato policial desvían a los inocentes manifestantes hacia la Avenida de Mayo, donde hacen cola los familiares de desaparecidos. Vayan, les dice, a mostrar a esos señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuál es la verdadera cara de la Argentina. Desde las cárceles, millares de personas rigurosamente confinadas revelan su situación. Las detenciones son sumarias, sin juicios, por decisión del Poder Ejecutivo o los consejos de guerra. La comisión entrevista a políticos y representantes de organismos de derechos humanos. Viaja a Rawson, Magdalena y Córdoba. Y allí recibe denuncias de los detenidos sobre el régimen carcelario. Los organismos de seguridad insisten en la impiedad de la guerrilla. Pero el justicialismo responde que la represión ha sido indiscriminada. Se denuncia el terrorismo de Estado. El Partido Radical, a través del doctor Raúl Alfonsín, completa el cuadro denunciando la relación entre los golpes militares y el interés económico de las minorías. Entre tanto, Videla recibe a los campeones juveniles mundiales en la Casa de Gobierno. Señores, ustedes pueden estar orgullosos, les dice. Han dado prueba de disciplina y orden, reconociendo el principio de autoridad. Había alguien que mandaba, imponía horarios y exigencias, y ustedes cumplían. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos termina su labor en el país y hace a la prensa declaraciones poco comprometedoras. El gobierno le entrega un libro, El terrorismo en la Argentina. El ministro del Interior explica que no nos hemos confesado ante la comisión. Mentiras infames como la de los campos de concentración han quedado definitivamente sepultadas por la verdad incontrastable. Las conclusiones de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos son demoledoras. Por acción u omisión de las autoridades, entre 1975 y 1979 se cometieron en la Argentina numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos. El derecho a la vida, a la libertad personal, el derecho de justicia y de proceso regular, los derechos laborales y políticos. La réplica del gobierno exalta la cruzada antisubversiva y culpa al veredicto de las urnas. Afirma que quienes siembren democracia es probable que cosechen despotismo o caos. Se conocieron en antesalas oficiales, donde iban a preguntar por el paradero de sus hijos. Decidieron identificarse llevando pañuelos blancos en la cabeza. Frente a la Casa de Gobierno, se les dijo que no podían reunirse porque había estado de sitio, que debían circular. Y empezaron a caminar en círculo, pidiendo la aparición con vida de sus hijos. Bautizadas por un funcionario como las locas de Plaza de Mayo, no faltaron nunca a su cita de los jueves. Un grupo se organizó como las abuelas. Reclamaban a sus nietos secuestrados o nacidos en cautiverio y presumiblemente entregados en fraudulenta adopción a los agentes de seguridad. Poco sabíamos de ellas. Su imagen solo aparecía en alguna publicación clandestina. Ignoramos durante mucho tiempo que estaban sometidas a un suplicio singularmente sádico.
la tortura por la incertidumbre. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, fundada en 1975, denuncia y apela a todas las acciones legales contra los excesos del régimen. Otras organizaciones activas son la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Servicio de Paz y Justicia, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Presos Políticos, el Centro de Estudios Legales y Sociales. El Comité del Parlamento de Noruega otorga el Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, coordinador del Servicio de Paz y Justicia. La noticia figura en las primeras planas de todos los diarios del mundo, pero en la Argentina procuran disimularla y la pasan de contrabando en los noticieros. El gobierno advierte que la distinción pretende utilizarse políticamente para condenar al proceso de reorganización nacional. Próxima a concluir la gestión de Martínez de Hoz, una nueva corrida al dólar desbarata las reservas del Banco Central y dispara las tasas de interés, que llegarán al 600% anual. Al pronosticarse el fin del dólar barato, se fugan del país 10.000 millones de dólares. Más de la mitad corresponde a deudas de los grupos económicos. Se han gastado además 13.000 millones de dólares en armamentos bélicos. El general Videla ha cumplido su inolvidable ciclo. La prepotencia, el despojo y el terror marcaron nuestras vidas con una hazaña históricamente inédita. Junto a él se va otra figura clave, el ministro Martínez de Hoz, conductor de la República Agropecuaria y fundador de la Patria Financiera. Millones de volantes inundan el centro de Buenos Aires pidiéndole: Joe, deja algo. El 29 de marzo asume un nuevo presidente de la República elegido por sus pares. Buscando sin duda aprobación a su próximo mandato, el teniente general Viola se entrevistó unos días antes con el presidente Reagan. El diálogo tendió a profundizar la participación de las Fuerzas Armadas argentinas en Centroamérica. Al ser interrogado por la prensa yanqui acerca del necesario enjuiciamiento a los culpables de la violación de los derechos humanos en la Argentina, Viola respondió: no hay que investigar a las fuerzas de seguridad. Si el Tercer Reich hubiera ganado, el juicio de Nuremberg se habría hecho en Virginia. Lamentablemente, tengo que informarles que hace instantes ha fallecido el doctor Ricardo Balbín. Comprometido en la búsqueda de la restauración democrática, fallece Ricardo Balbín. Perdemos a uno de nuestros últimos caudillos, símbolo además de la Unión Nacional. Un golpe interno catapulta al general Galtieri a la presidencia. Poco antes había viajado a los Estados Unidos para entrevistarse con Ronald Reagan con el fin de solicitar y recibir la debida aprobación como nuevo hombre fuerte de la Argentina. Allí dijo: Argentina y los Estados Unidos marcharán juntos en la guerra ideológica que se está librando en el mundo. El New York Times lo calificó como el general más pro-norteamericano. El descontento estalla en los barrios y se inician los vecinazos. Villa Mayo, General Sarmiento, Lomas de Zamora, Avellaneda, Merlo y Morón se rebelan contra el costo de vida y el creciente empobrecimiento. En los primeros días de marzo de 1982, nuevos despidos y amenazas golpean al movimiento obrero. La Ford despide a miles de operarios. Efectivos militares rodean la planta en Pacheco y 3.000 trabajadores se movilizan en el puerto. La CGT llama a la movilización. La Comisión Nacional de Trabajo no apoya este plan de lucha, pero la decisión está tomada. Marcharán a Plaza Mayo.
Penosos récords va ganando el gobierno argentino. No solo se destaca por su avasallamiento de los derechos humanos, sino por su índice de inflación y el monto de su deuda externa, que ha crecido un 400% y alcanza ya los 30.000 millones de dólares. El 30 de marzo, los trabajadores se movilizan en todo el país. Se envían refuerzos militares a Rosario, Córdoba y Mendoza. Plaza Mayo se convierte en un búnker. Hay que impedir la protesta. Patrulleros, carros de asalto y hasta helicópteros intentan disolver a los manifestantes. Convertido en campo de batalla, el centro de la capital presencia el fin de un ciclo. El terror ha fracasado. Más de 1 millar de personas son arrestadas. En Mendoza, la marcha es brutalmente reprimida y una bala herirá de muerte a José Benedicto Ortiz, trabajador del cemento. Despertamos un 2 de abril con una sorprendente noticia. Hemos recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, después de 150 años de usurpación británica. La orden de desembarco esperaba en la mesa del general Galtieri el momento de la jugada maestra. Un enemigo exterior reuniría a pueblo y gobierno bajo una sola bandera. Todos coincidimos en que el desolado archipiélago es parte de nuestro territorio. Compatriotas, hemos recuperado, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Tanto los militares como el canciller Costa Méndez están convencidos de que Estados Unidos será su aliado en la cruzada. Galtieri y Viola han tramado una alianza con el general Vernon Walters, enviado especial de la Casa Blanca y ex director de la CIA, que propició la asistencia de militares argentinos a Centroamérica. Descuentan el apoyo norteamericano a esta misión y confían en que todo se reducirá a una batalla diplomática. El secretario de Estado, Alexander Hay, llega a Buenos Aires impresionado por la terquedad de Margaret Thatcher por recuperar las islas. Otra vez, muchos se precipitan a Plaza de Mayo, cosa que disgusta al general Hay porque le recuerda las manifestaciones fascistas. Ignora que siempre que podemos, los nativos vamos a las plazas desde 1810, aunque nos corran a palos. Esta vez no sucede. La causa nos hermana, aunque no tanto. La consigna de muchos es, Malvinas sí, proceso no. Costa Méndez dirá después de otra reunión con Hay que se realizan gestiones laboriosas y difíciles. Como en el más amargo de los tangos, Reagan nos traiciona. Se pronuncia en favor de sus verdaderos aliados de la OTAN. Ingenuamente hemos creído en la decadencia del otrora rapaz imperio, para colmo, liderado por una mujer, a quien bautizamos para siempre la Thatcher, descolonizando de paso el lenguaje. La Thatcher anuncia que envía su flota para desalojar las islas, y el apoyo de su aliado norteamericano es algo más que logístico. En el escenario de la guerra es inminente el inicio de acciones.
El 1 de mayo empiezan los bombardeos a las Malvinas. El 2, un submarino nuclear británico hunde al crucero General Belgrano fuera de la zona de exclusión. Rescatan a 700 de los 1042 tripulantes del crucero. El juego de la guerra nos enfrenta con el verdadero rostro del colonialismo inglés. Este histórico crimen azuza la indignación de todos. Aumenta la maratón de mitines, donaciones, programas ómnibus de TV. Mientras tanto, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, pergeñado por Estados Unidos para legitimar sus intervenciones en América Latina, naufraga vetado por Washington y es incapaz de cumplir su propia letra. La defensa del continente ante el ataque de un agresor externo. Descubrimos América Latina. Allí estaban nuestros aliados, que nunca pudimos aceptar del todo. Un misil argentino alcanza al destructor Sheffield, asestando un duro golpe a la flota británica. Del 26 al 28 se combate duramente en Darwin y Campo de los Gansos. Al caer estos baluartes, los ingleses se reagrupan para realizar el asalto final sobre Puerto Argentino. El 30 de mayo, la Fuerza Aérea ataca con éxito el portaaviones Invencible. Tres transportes, apoyados por la fragata Plymouth y otras, intentan desembarcar a 20 kilómetros de Puerto Argentino. La Fuerza Aérea hunde al Sir Galahad y a la fragata Plymouth. El Papa Juan Pablo II llega a Buenos Aires después de visitar Inglaterra. La recepción es multitudinaria y calurosa. Da misa en Palermo ante una multitud de 1 millón de personas. En su homilía pide a los jóvenes de la Argentina y de América Latina que hagan con sus manos unidas una cadena de paz más fuerte que las cadenas de la guerra. Intenta aplacar los ánimos y sutilmente nos anticipa la derrota. Londres anuncia que las fuerzas británicas iniciaron el ataque final en la noche del día 11 mediante operaciones nocturnas que sorprendieron al defensor. Los Gurkhas, un regimiento mercenario colonial, avanzan en las Malvinas. $4.500 hombres rodean Puerto Argentino, precedidos por ataques aéreos y navales. El 13 de junio, ocupan las alturas que rodean Puerto Argentino, penetran en las defensas y comienza el bombardeo de la ciudad. ¡Viva la patria, carajo! Mal equipados y peor alimentados,
nuestros jóvenes resisten valerosamente y se repliegan. Arde Puerto Argentino. El 14 de junio las tropas argentinas sucumben ante el avance inglés y el general Mario Benjamín Menéndez firma la capitulación ante el comandante Jeremy Moore. La recuperación de las Malvinas ha durado 74 días. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Un gobierno que no respeta la soberanía del pueblo es incapaz de defender la soberanía nacional. La multipartidaria rechaza la política económica. Afirma que el pueblo no tolerará la prolongación de una experiencia que degradó su nivel de vida y sumió a la Argentina en la más grave de sus crisis. El 23 de septiembre culmina una serie de demandas de aumentos salariales. Más de 20.000 personas convocadas por la CGT Brasil y las 62 organizaciones se concentran en Plaza Mayo. Se pide la aparición con vida de detenidos y desaparecidos y la libertad de los presos políticos y gremiales. Los gobernantes prometen una respuesta filosófica al problema de los desaparecidos. Siguen negándose a rendir cuentas ni dar explicaciones. Pero la vida se niega a convivir con tanta misteriosa muerte. Con vida los llevaron, con vida los queremos. Reclama la multitud el 6 de octubre en Plaza de Mayo. Es la marcha por la vida, convocada por las organizaciones de derechos humanos. La sucesión de protestas y reclamos hace por fin tambalear el férreo cerco de la dictadura. El presidente propone una concertación a los dirigentes políticos. La multipartidaria rechaza la oferta y convoca una movilización. Reúne a más de 100.000 personas en la Plaza de Mayo. Con el lema "que se vayan", exige la reinstauración de la democracia. La represión no perdona a los manifestantes. Queda un saldo de 80 heridos y 120 arrestados. Cae asesinado Dalmiro Flores, trabajador de 28 años, baleado desde un Falcon verde con identificación. El 19 de enero muere el expresidente Arturo Illia, patriarca de la democracia. Su breve gobierno abrió un espacio a la libertad y la vigencia de los derechos humanos. Ácidamente criticado por su parsimonia provinciana, lideró una política dinámica en materia de intereses nacionales. Durante su gestión, sancionó la ley del salario mínimo vital y móvil y se estudiaron proyectos de largo plazo que, por cierto, fueron archivados brutalmente.
La multipartidaria exige la entrega del poder el 12 de octubre. Renace el entusiasmo en comités y unidades básicas, en medio de la descomposición del régimen. Acusaciones y réplicas sacuden los entretelones partidarios. Alfonsín denuncia un pacto entre generales y la dirigencia gremial peronista. El 16 de abril, 217.000 firmas rubrican un petitorio que exige el esclarecimiento sobre los desaparecidos. 12.000 personas se movilizan hasta la Casa de Gobierno para entregar el documento que ningún funcionario se digna recibir. Los generales nos responden pidiéndonos que olvidemos a muertos y desaparecidos. En un documento presentan como errores del proceso la ignominia de la represión. Admiten que se pudieron traspasar a veces los límites del respeto a los derechos humanos, pero encomiendan su juicio a Dios. Y el 30 de octubre dejaron de estar guardadas. Y las llenamos de votos. Solo 24 horas antes se levanta el estado de sitio vigente durante 8 años. Cerca de 18 millones de ciudadanos nos precipitamos a votar en todo el territorio. El 90% de los argentinos repudiamos legalmente a quienes asaltaron el gobierno, asumiendo con prepotencia nuestra representación. El aberrante proceso de reorganización nacional queda sepultado bajo la avalancha de votos por los dos partidos mayoritarios y populares. El radicalismo gana con el 52% de los sufragios y los justicialistas alcanzan el 40%. Heredamos un país arrasado. La deuda externa, que en 1975 sumaba menos de 8.000 millones de dólares, se multiplicó hasta superar los 45.000 millones. La industria argentina fue desmantelada. La mano de obra industrial cayó en un 40%. Cerca de 1,5 millones de personas perdieron sus fuentes de trabajo. Acudieron a las ollas populares, organizadas en barrios humildes y en pleno centro de las ciudades. 2,5 millones de habitantes, el 10% de la población, sobrevivieron hacinados en 600.000 viviendas inhabitables. La mortalidad infantil trepó en algunas provincias hasta el 258 por 1000. Tras 4 años de dictadura, los analfabetos sumaban 6.276.000. La deserción escolar alcanzó a más del 40% en provincias. Conscriptos inexpertos y desguarnecidos fueron condenados a muerte, invalidez o suicidio en la Guerra de las Malvinas. Jefes de tropa y sus amanuenses civiles se ensañaron con la cultura. Hubo quema de libros y se prohibieron autores como Freud, Prévert, García Lorca, Saint-Exupéry, Gorky o Vargas Llosa. Hombres de letras pagaron con el secuestro y la desaparición su militancia política. Son 8.900, según denuncias formuladas ante la CONADEP. Pero familiares de las víctimas y organismos defensores de los derechos humanos suman hasta 30.000 el número de ciudadanos desaparecidos. El 30% son trabajadores, secuestrados en fábricas, sindicatos y obrajes. Cabecitas negras, empujamos pese a todo las puertas de la historia, porque lo mejor que tenemos es el pueblo. Construimos una democracia entre todos, por encima de las diferencias partidarias. Nos hemos devuelto la esperanza. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asume la presidencia de la República y volvemos a vivir al amparo de la Constitución y los 3 poderes representativos. Quedamos en vilo para defendernos de patotas de guante blanco, de minorías oligárquicas, de pandillas terroristas, de cuartelazos que se arrogan nuestra representación, pero reinan en soledad.
estamos, fraternizando en el dolor y la alegría. Hijos de una patria recuperada. Sus consecuencias fueron una represión irracional, cientos de miles de desterrados, millones de hambreados y desocupados. Sus consecuencias fueron la especulación, la corrupción y una guerra perdida. Sus consecuencias fueron la censura, las listas negras y los presupuestos educativos más bajos de la historia argentina. La lección que queda es que solo la unión nacional basada en la verdad y la justicia podrá devolvernos la salud. Lo que perdimos, lo perdimos todos. Lo que debemos recuperar, solo entre todos podremos hacerlo una vez que hayamos logrado exorcizar a los demonios del miedo, del odio y del autoritarismo.